Entonces, ya vimos la búsqueda de óptimos en funciones sin restricciones. Ahora vamos a reforzar esta materia de la búsqueda de óptimos en funciones eh, en las que tengo restricciones de no negatividad, o dicho de otra forma, el dominio está acotado solo a los números positivos más el cero. Entonces, primero que todo, recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos optimización no lineal sin restricciones, ¿cierto? En este caso, de optimización lineal sin restricciones, para encontrar los puntos críticos tenía que hacer esto, ¿cierto? Derivar la función respecto a mi variable e igualarlo a cero. En el caso de tener dos o más variables, me queda un sistema de ecuaciones de las derivadas parciales igualado a cero. Al hacer esta igualdad, condición de primer orden le llamamos, ¿cierto? Voy a encontrar puntos como este, puntos como este, puntos como este, ¿cierto? Y también puntos como este. Voy a encontrar máximos y mínimos locales. Pero la pregunta que viene a continuación es, ¿qué pasa si queremos optimizar la función, pero incluimos una restricción de no negatividad del tipo x es mayor o igual que 0? Veamos qué pasa. Bueno, recordarles que esta materia de optimización con restricciones de no negatividad está en el capítulo 4 del libro de Edwards, disponible en Canvas. Entonces veamos qué pasa cuando agregamos esta restricción de no negatividad. Gráficamente podemos observar que lo primero que pasa, recuerden que si tenemos esa restricción de no negatividad, el dominio se acota el dominio, y el dominio pasa a ser desde esta línea hacia la derecha, ¿cierto? El dominio ya es desde el eje Y hacia la derecha. Entonces tenemos que, por ejemplo, este máximo se eliminaría, ¿cierto? Ya no me interesa este máximo, cuando ya no es parte del dominio, por lo tanto ya no me interesa considerarlo dentro de mis puntos críticos. Pero mi condición de primer orden, la condición de primer orden que estamos utilizando, sí identifica este punto. Entonces a continuación vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Sigamos viendo gráficamente lo que acabamos de decir. Tenemos que, bueno, si este es el eje Y y este es el eje X, tenemos que, si este problema no tuviera restricción de no negatividad, ¿cierto? Si fuera un problema de optimización sin restricciones, el máximo global estaría por acá, ¿cierto? Pero cuando yo incluyo una restricción de no negatividad, estoy acotando el dominio, ¿cierto? Estoy acotando las opciones de valor que puede tomar X. En este caso, como es una restricción de no negatividad, estoy acotando el dominio desde el eje Y hacia la derecha. Por lo tanto, los puntos que estén desde el eje Y hacia la izquierda ya no me van a interesar. Ya no los voy a considerar. Entonces, cuando pasa esto, tengo que este punto, que era un máximo local, pasa a ser un máximo global de mi problema. Y yo necesito una condición de primer orden que me identifique solo puntos como este, ¿cierto? Puntos como este y puntos como este, puntos que estén a la derecha del eje Y. Vamos a ver cómo lo podemos plantear. Sigamos primero argumentando por qué la condición de primer orden que teníamos antes es insuficiente. La condición de derivar la función respecto a x e igualarla a 0 es insuficiente. Miremos esta función, ¿cierto? Pensemos en un problema de optimización en que la función objetivo toma esta forma y tenemos una restricción de no negatividad para la variable x, es decir, me interesan los valores desde el eje Y hacia la derecha. Como pueden observar, en este caso, el máximo global de la función está en este punto.
Pero tengo un problema. En ese punto, la derivada no es igual a cero. La derivada de mi problema no es igual a cero. La pendiente de la recta tangente a mi función no es igual a cero, ¿cierto? Si se fijan, la pendiente que es de la recta tangente a la función en ese punto es negativa. Aquí está para los que no se fijan, pero en la línea plomita que está arriba de la línea roja que yo hice. Esa es la pendiente, esa es la recta tangente y por lo tanto la pendiente es negativa. Por lo tanto, si yo hago la derivada de f de x, en este caso que estoy en el caso de una variable con respecto a x, e igual a 0, no voy a identificar, no voy a identificar este punto como un punto crítico, ya que en ese punto la derivada no es igual a 0, la derivada es negativa. La pendiente de la recta tangente a la función en ese punto es negativa. Por lo tanto, al hacer la derivada de la función con respecto a x e igual a 0, no voy a estar identificando como punto crítico el punto en que la función toma su valor máximo. Por lo tanto, la condición de primer orden que estábamos ocupando anteriormente es insuficiente. ¿Por qué? Porque estoy en un punto de borde del dominio. Estoy en un punto de borde, recuerden la materia de puntos críticos, que tenemos que los primer tipo de puntos críticos es igualar la derivada a 0, y el segundo tipo de puntos críticos son los puntos de borde. Entonces, en este caso, tengo un punto de borde que se transforma en un máximo. Por eso, la derivada con respecto a la variable, la derivada de la función con respecto a la variable, e igualarlo a 0, ya no es suficiente para identificar todos los puntos críticos de esta función objetivo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que no hay solo una opción de puntos óptimos, sino que tenemos dos opciones posibles para el óptimo en el caso de ejercicios de optimización con restricciones de no negatividad. Primero tenemos los casos en que el óptimo es un punto interior. ¿Y cómo se identificaban? Se identificaban derivando la función e igualando esta derivada a 0, ¿cierto? Y sabemos que como es un punto interior, x crítico va a ser distinto de 0 en este punto. Y el otro tipo, el segundo tipo, es el primer tipo, y el segundo tipo de puntos críticos serían los puntos de borde, ¿cierto? En este caso, como tengo restricciones de no negatividad, el borde va a ser cuando x es igual a 0. Ese es el borde de mi función, ¿cierto? Desde ahí parte el dominio. Entonces, en este caso, tengo que, si es que estoy maximizando la derivada de esta función, la derivada de la función en ese punto, en el punto de borde, es menor que 0, ¿cierto? Estoy en un punto, en el borde, ¿cierto? Que si muevo la variable hacia la derecha, la imagen de la función va a ser un poco menor, ¿cierto? Esa es la definición de un máximo. Estoy en un máximo, déjenme dibujarlo acá, ¿cierto? Tengo una función de este tipo. Estoy en un punto de borde, ¿cierto? Restricción de no negatividad. Por lo tanto, el dominio parte desde el eje Y hacia la derecha, ¿cierto? Y lo que estoy diciendo es que estoy en un punto de este tipo. En este punto x es igual a 0, es el punto crítico, y la derivada de la función respecto a la variable es negativa, ¿cierto? Si yo me muevo un poco hacia la derecha, la imagen de la función que está por acá va a ser un poquito más chica, ¿cierto? Va a estar en un punto como acá. Por lo tanto, en ese punto, la derivada de la función respecto a x va a ser negativa. En resumen y combinando los casos 1 y 2, es decir, para lograr identificar los dos tipos de puntos críticos, nuestra condición de primer orden debe ser de esta forma. Cuando tenemos ejercicios de optimización con restricciones de no negatividad, la condición de primer orden tiene que ser de esta forma. De esta forma nosotros podemos identificar
los dos tipos de puntos críticos que acabamos de describir, los puntos interiores y los puntos de borde. Los puntos interiores se identifican derivando la función y derivando esta función con respecto a la variable igualándola a 0, y los puntos de borde en el punto x igual a 0. Entonces, ahora la ecuación que tengo que despejar, o el sistema de ecuaciones que tengo que despejar es de ecuaciones de este tipo. Las condiciones de primer orden van a ser de esta forma: de la variable multiplicada por la función, ¿cierto? Entonces, en el caso y, en que la variable x no es 0, ¿cierto? Estoy en un punto interior. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando x no es 0, se tiene que cumplir que la derivada es igual a 0. Por lo tanto, la multiplicación tiene que ser igual a 0. Y en el caso 2, en que la derivada no es igual a 0, tengo que la derivada no es igual a 0, en ese caso la variable sí tiene que tomar el valor de 0. Por lo tanto, esta multiplicación igualmente tiene que ser igual a 0. Por eso tengo que ahora la condición de primer orden es la variable multiplicada por la derivada respecto a la variable. Entonces, cuando hay más variables, se tiene que cumplir esta misma condición para cada una de las variables, ¿cierto? Y armar nuestro sistema de ecuaciones correspondientes. Y como les mostré gráficamente, cuando estoy en una maximización, en el punto de borde, cuando estoy en una maximización, la derivada respecto a la variable puede ser igual a 0 si estoy en un punto interior, o puede ser menor que 0 si estoy en un punto de borde. Y en una minimización, la derivada respecto a la variable puede ser igual a 0 cuando estoy en un punto interior, y puede ser mayor que 0 cuando estoy en un punto de borde. Por eso las condiciones quedan de esta forma. Tengo estas condiciones de primer orden y tengo estas condiciones de primer orden. Ilustremos lo que acabamos de decir con un ejercicio simple. Tenemos el problema que dice que sea Q la cantidad de cierto bien y usted es el único productor. El precio de venta por unidad está dado por la siguiente función inversa de demanda. P, el precio, que depende de Q, la cantidad, es igual a 5 menos 2 por Q. Su costo total de producción está dado por la siguiente función. C de Q es igual a Q cuadrado más 8Q más 2. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la producción de Q que maximiza la utilidad neta y a qué precio? ¿Cuánto es la utilidad en el óptimo? El precio y los costos están en la misma unidad. Entonces tengo que encontrar el Q que maximiza mi función de utilidad, ¿cierto? Tengo que la función de utilidad es de esta forma, ¿cierto? Es el precio por la cantidad menos los costos. Si multiplico los paréntesis, me queda algo de esta forma, que la utilidad es menos 3 por Q elevado al cuadrado menos 3Q menos 2. Si derivo esta función igual a 0, ¿cierto? Si derivo la utilidad con respecto a Q e igual a 0, me va a quedar que menos 6Q menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, el Q óptimo sería menos 1/2. Pero tengo un problema. Tengo que las cantidades no pueden ser negativas. Yo no puedo hacer menos 4 bienes. No puedo hacer menos 10 bienes. Por lo tanto, en este caso, el óptimo sería hacer un Q igual a 0. Pero este punto no lo identifiqué con esta condición de primer orden. Por lo tanto, tengo que ocupar la otra condición de primer orden, ¿cierto? Que es Q por la derivada de U respecto a Q, la derivada de la utilidad con respecto a Q. Y así obtengo que Q tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, significa que no es rentable producir.